Hola chicos, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Chicos, ¿me escuchan ahí? Bueno chicos, vamos a iniciar hoy con nuestro encuentro sincrónico. Bueno, hacen falta bastantes compañeros, pero creo que ya es hora de iniciar. Bueno chicos, bueno, quisiera primero que, no, antes de arrancar, ¿cómo les fue con el análisis horizontal y vertical del ejercicio que quedó de práctica? ¿Una duda o inquietud? ¿Les cuadró el balance? ¿Les cuadró todo? Martina Vélez, ese es el nombre, no veo a Martina en lista. Ah, yo sí decía, no veo a ninguna Martina en lista. Esta es una compañera nueva. Ah, ok. Ah, no, está bien, listo, perfecto. Sandra, ¿y cómo te fue a ti con el...? Sí, ¿cuál será? Pero operativos. Ah, ok. Listo, listo. Bueno, ahí en pantalla les estoy mostrando el Excel. Eh, no sé si está muy chiquito, vamos a enfocar por aquí un poquito más el activo. Ahí están viendo mi Excel, ¿cierto, chicos? Bueno, chicos, entonces para que, igual yo se los voy a subir ahorita a plataforma, ¿cierto? Para que vean la solución. Ah, mentiras, ¿hasta cuándo es el plazo? Hasta mañana, me toca mañana. Sí, sí. El video. mm, Yo creo que sí está. Listo, ya ahorita reviso la plataforma. Déjame ahorita ingreso a ver si falta, o de pronto es que el video está, eh, no está en visualización, pero ya lo miro, listo. A ver para que igual lo puedan visualizar. Bueno, chicos, entonces, pues básicamente pueden tomar nota como de esto, a ver si les, pues igual, chicos, así no les haya quedado igual, no me interesa. La idea es que entendamos en qué nos quedó diferente, ¿cierto? Porque básicamente la dinámica de la división y la suma y la resta, pues que se hace aquí, pues era como el conocimiento nuevo, ¿cierto? Simplemente aplicar la fórmula y entender cuándo hablo de un análisis horizontal y cuándo hablo de un vertical. Pero si la construcción del estado financiero, ese resultado no les quedó igual, no hay problema. Yo por eso no les voy a colocar, pues digamos, menos nota. Lo importante obviamente sí es que les cuadre, ¿no? Que el activo y el pasivo, perdón, pasivo más patrimonio sea igual que el activo, que cumpla la ecuación contable, ¿cierto? Si no lo hacen en la misma estructura que lo tengo yo, no hay problema. Lo importante es que tengamos los datos organizados. Eh, como les indiqué, vamos a partir de este mismo.
Pues ustedes van a continuar con este mismo ejemplo. Yo voy a proceder a abrir con el que trabajé en clase la semana pasada con ustedes. Es en ese caso, sí, pero si tú lo tomaste como gasto, mm, está la posición, ¿vale? Porque mira, bajo norma internacional hay unos preoperativos que tú puedes dejar como para amortizar. Y es porque el tiempo de uso de esa inversión preoperativa aún no está consumida del todo. El caso más, digamos, común es cuando para el tema de laboratorios o temas químicos o médicos se desarrollan una serie de instalaciones o de licencias, de permisos, de todo ese tipo de temas propios de la salud que se van a usar o que dan a lo largo de un año, de 2 años. Entonces, el tema de laboratorio. Te dan el permiso para explotar un tema químico 1 año, 2 años. Entonces, ese permiso, el costo de ese permiso lo puedes amortizar a lo largo de los 2 años, ¿cierto? Pero tú también puedes tomar la decisión y no, yo para qué voy a amortizar eso en 2 años, todo al gasto. Está perfecto. Lo importante es que te haya cuadrado el balance como te indicaba de pronto ahorita. Listo. Bueno, yo vuelvo a pantalla al ejercicio de la empresa productora de aseos personal, que fue lo que hicimos la clase pasada, y sobre ese ejercicio digamos que vamos a continuar el día de hoy. Entonces voy a arrancar un poquito, bueno, no sé, de pronto alguien tiene otra inquietud. Bueno, entonces voy a arrancar hoy con el tema nuevo y hoy vamos a hablar un poco ya de las razones financieras, que es otra parte del complemento que necesito para realizar un diagnóstico. En este caso, vamos a arrancar hoy con las razones de liquidez. Hay varios tipos de razones financieras y eh, digamos que les queda de tarea empezar a investigar un poquito, empezar a leer y tener claro qué significa cada razón para la próxima clase. Listo. La próxima clase no voy a ir tanto al detalle de como hoy de pronto de qué significa cada una, porque con esta misma dinámica funcionan todas las razones. Hay razones de rentabilidad, de rotación, de endeudamiento, de liquidez. Ya les voy a mostrar cuáles son las más comunes en general, pero eh, en general estoy hablando de 4 o 5 razones, ¿cierto? Un grupo más o menos así funciona. Hoy vamos a arrancar con las de liquidez, pero la idea es que ustedes igual, si no encuentran exactamente estos 4 grupos, sino que encuentran 5, 6, lo que sea, en general estamos hablando de las mismas razones, ¿sí? Puede que incluso las encontremos con otro nombre, pero en general son las mismas. Hoy voy a arrancar con las de liquidez y voy a hacer como un poquito más detallada las de liquidez, pero en la próxima clase que veamos endeudamiento y rentabilidad, sí necesito que ustedes lleguen con todo el material leído y consulta previa sobre esas dos, endeudamiento y rentabilidad, para que nos rinda muchísimo más el espacio. Bueno, chicos, eh, las razones financieras son otra herramienta, así como el análisis vertical y horizontal era una herramienta para análisis, estas razones financieras son otra, una herramienta adicional que van complementando todo lo que yo necesito para hacer un diagnóstico o un análisis financiero de una empresa, en este caso, o de una información financiera. En este caso, eh, con estas razones se busca lo mismo, evaluar la situación económica y financiera en un momento dado de una empresa. Como se parte de los estados financieros y son comparativos, ¿cierto? Recuerden que mínimo necesito 2 periodos para realizar ese diagnóstico. eh, Esto tiene un limitante y es difícil hacer una proyección, es decir, esto con 2 periodos o con el comparativo y las razones financieras de 2 periodos, yo no puedo generar una proyección financiera. Es muy importante que tengamos claro ese dato porque hay formas de hacer presupuestos y proyecciones financieras diferentes a las razones. Las razones es simplemente al momento de la foto, al momento del corte, es decir, 31 de diciembre del 2018 y 31 de diciembre del 2019, cómo estaba la empresa en ese momento. Entonces, ese es un limitante que tiene las razones financieras y el análisis. Va a un momento determinado. Puede que en el transcurso del año tenga situaciones diferentes, mejores o peores a las que cerró al 31 de diciembre y es con las que yo estoy evaluando la situación financiera de la empresa. Las principales razones financieras las clasificamos
Pueden ser en esos cuatro grupos, otra vez, no son los únicos, no son los estáticos. En red y en libros de consulta pueden encontrar mucho más detallados abiertos, pero digamos que a nivel general vamos a ver estos cuatro. Razones de liquidez, razones de endeudamiento, razones de rentabilidad y razones de cobertura. Digamos que el nombre razón financiera es básicamente porque son una fórmula eh, concebida en una igualdad. Un dato es igual a una división, una resta o algo. Entonces, en este caso es una razón, por eso el nombre de razón. Y financiera porque lo que busca es un dato respecto a la parte financiera de la compañía. Entonces, es una fórmula que me ayuda a un dato financiero. A través de esa fórmula o de esa ecuación, lo que busco es un dato financiero. Entonces, por eso se llaman razones financieras. Vamos a arrancar con las razones de liquidez. Eh, Respecto a la liquidez o cuando yo hablo de liquidez, estoy enfocándome únicamente en la capacidad de generar efectivo, de generar dinero. La liquidez se mide muy al corto plazo. Es importante. ¿Por qué? Porque no es fácil determinar a largo plazo, y eso tiene que ver con lo que les decía un poco de que el limitante que tiene el tema del análisis financiero, cómo vaya a ser la proyección o la tendencia de la compañía. Puede que hoy esté generando muy buenos flujos de efectivo, muy buenos flujos de caja y genere un gran indicador de liquidez, pero eso no significa que sea sostenible a través del tiempo. Entonces, cuando yo hablo de liquidez, estoy hablando de análisis a corto plazo. Es decir, puedo revisar la capacidad que tiene una empresa de responder, es decir, con qué recursos cuenta para responder a obligaciones financieras o cuentas por pagar, pasivos, ¿cierto? Todo el pasivo en el corto plazo. Cuando hablo de liquidez, estoy hablando de eso. Eh, es decir, la capacidad que tiene la empresa para pagar lo que debe en el corto plazo. Yo les hacía de pronto en la clase pasada una, una precisión y era que era más importante, generar utilidades o generar caja. No sé si recuerdan a qué conclusión llegamos al respecto. Ujú, correcto, correcto. Yo tengo que ir en complemento, ¿cierto? Nunca es será más importante generar rentabilidad o pues generar utilidades que generar liquidez, porque puede que usted tenga muy buenas utilidades, pero si no tiene con qué pagarle a los empleados, a los proveedores, a los bancos, pues no va a poder operar. Y si no opera, no va a poder seguir generando esas rentabilidades. Entonces es muy importante el equilibrio tanto en la rentabilidad como en la liquidez. El factor de liquidez, y esto es una frase muy común, digamos que en el sector del análisis financiero, es que se pueden quebrar más fácil las empresas por falta de caja que por falta de rentabilidad. Es decir, yo puedo vender y puedo tener muchas ventas, pero si las ventas no me las pagan, o sea, todas las ventas son a crédito y yo no genero caja, tengo más riesgo de cerrar que si vendiera poquito y que si vendiera poquito de contado. Entonces es importante que tengamos como presente ese criterio. Como estamos hablando de que esto es al corto plazo, entonces vamos a recordar un poquito la definición de activo corriente que me aplica para pasivo corriente también, ¿no? Y es, en el caso de los activos, eh, lo que se puede convertir en dinero en menos de un año, ¿cierto? Cuando hablo de activo, es todos esos bienes o recursos que posee la empresa, pero que son convertibles en dinero en menos de un año. Ejemplo, inventarios, cartera, yo puedo tener cartera corriente y cartera no corriente, es decir, cuentas por cobrar a menos de un año y cuentas por cobrar a más de un año, no sé, dependiendo de mi tipo de negocio. O tener cartera vencida durante más de un año. El ejemplo más común es el de las EPS, IPS, perdón, todas estas empresas que trabajan con el sector salud eh, tienen carteras incluso superiores a un año, hay 2 años, no sé. Hay tipos de IPS que les ha pegado súper duro el tema del flujo de caja y pueden tener activos, o sea, cuentas por cobrar mayores a un año.
No quiere decir que eso esté mal o que la empresa vaya a quebrar, pero generalmente la cartera o el ideal de la cartera es que sea menos de un año, que se pueda convertir o rotar en menos de un año. Pero si tu modelo de negocio te arroja que tienes que manejar esa cartera de esa manera, pues tendrás que buscar unos recursos diferentes para poder esperar, no sé, 400 días a que te paguen, ¿cierto? Tendrás que buscar otra manera en tu operación de sostener ese nivel de ciclo de caja tan largo. Pero no quiere decir que este malo esté bien. Por ahora no estamos entrando en ese detalle. Simplemente que a nivel general la cartera es de corto plazo, pero depende obviamente del negocio. Las inversiones. Las inversiones también generalmente son entre mayor a 3 meses, pero menor a un año. Sin embargo, yo puedo tener inversiones a largo plazo, es decir, a más de un año. ¿Como cuáles? Si yo compré bonos del Tesoro Público, es decir, bonos al Estado, los bonos del Estado generalmente son como 20 años. Eso es una inversión, que cada periodo determinado te paga una rentabilidad, pero es una inversión. El concepto como tal es una inversión. No, esa entra como el valor que tiene mi marca o mi nombre en el mercado. Entonces, o la fórmula mágica que yo uso para algún producto que yo vendo o un servicio que yo presto. El ejemplo común de una marca o de una patente es, por ejemplo, Frisbee. Frisbee no solamente tiene la marca registrada el nombre, sino que tiene el pollito este, que el que vea el pollo identifica que es Frisbee, o sea, este pollito gordito dibujado. Sin necesidad que diga Frisbee por ninguna parte, el muñequito ya es un reconocimiento de la marca. Y la fórmula con la que ellos hacen el pollo, eh, bueno, pudiera decir que solamente la tienen ellos. Entonces, ese valor agregado que tiene esa fórmula, ese secreto que guarda eso, genera un valor adicional para la empresa. Eso hace que la empresa valga más. Pero como nadie lo puede ver y tocar, por eso se llama intangible. No se puede identificar. Sin embargo, se siente, se sabe que existe. Esa es la diferencia. Los intangibles son de largo plazo, son no corrientes. Bueno, ahora pasivo corriente. El pasivo pues serán esas deudas que yo tengo que pagar, pero que tengo que pagar en menos de un año. Aquí generalmente no entran las obligaciones financieras, a menos que sean menores a un año, ¿no? Pero las obligaciones con banco generalmente son, no sé, 2 años, 3 años, 5 años, 15 años, ¿cierto? Depende de los montos. En general, en términos generales, los pasivos con los bancos son a largo plazo. ¿Cuáles sí son a corto plazo? Es decir, a menos de un año. Los proveedores, las nóminas, los impuestos, generalmente son a menos de un año porque eh, acabó la empresa, o sea, hicimos cierre de año diciembre 31 del año 2019. ¿Cuándo hay que pagar renta? A excepción de un año que no tenga COVID, generalmente en marzo y abril. Como tuvimos COVID, lo pasaron para mayo y junio. Pero generalmente todos los años entre marzo y abril se paga renta. O sea, 4 meses después del cierre financiero. O sea que es un pasivo de corto plazo, los impuestos por pagar, generalmente. Eh, la teoría o el resumen en conclusión de esto que acabo de hablar es todo lo que sea que yo pueda convertir en dinero en menos de un año es activo corriente. Y todo lo que yo tenga que pagar en menos de un año es pasivo corriente. ¿Dudas hasta ahí o para todos claro? Listo, chicos. Eh, vamos con la primera fórmula o razón de liquidez. Capital de trabajo neto. Se reconoce también con la sigla KTN, capital de trabajo neto. Eh, y básicamente la fórmula es el total del activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, es simplemente aplicar la fórmula. ¿Qué significa el capital de trabajo neto? Significa la capacidad que tiene eh, la empresa para volver dinero, esos recursos, esos activos de corto plazo y pagar con eso las deudas. Evidentemente, siempre tendrá que dar positivo, es decir, obviamente en algún caso práctico podrá dar negativo, pero
El ideal es que sea positivo, lo que implica que la empresa, liquidando todos sus activos, es decir, pagando o, perdón, vendiendo todo lo que tiene, paga los pasivos y le queda algo. O sea, que le queda capital de trabajo. Eso es lo que significa el capital de trabajo. Entonces, una forma de interpretación, o lo que usualmente se usa, es que si el resultado de la fórmula es positivo, quiere decir que la empresa cuenta con activos suficientes para cubrir sus deudas a corto plazo. Entre mayor valor de positivo tenga, mejor es el indicador o mejor es la razón de liquidez. O sea que el ideal es que siempre me quede algo. Mm, Porque si no, como empresa no tengo nada. Y llevemos esto al ejemplo personal. Yo tengo entre mis activos corrientes, es decir, lo que puedo vender en menos de un año, o sea, el dinero en la cuenta, quizás un CDT que tenga menos de 90 días, no sé, pongámosle 2 millones de pesos. Y en menos de un año tengo que pagar, no sé, servicios públicos, arrendamiento, eh, no sé, pongámosle 8 millones de pesos. O sea, me quedó plata, tengo algo para ahorrar, ¿cierto? Pero si no me queda, quiere decir que todo lo que yo tengo lo debo. Y aparte que debo más de lo que tengo. Eso también es un escenario real, ¿cierto? Pasa. Y eso significa que yo estoy en iliquidez. No tengo con qué responder por las deudas que tengo en el corto plazo. Los activos que tengo o lo que puedo volver dinero fácilmente no me alcanza a cubrir lo que tengo que pagar en el corto plazo. Claro para todos qué significa el capital de trabajo. Sí, ese es el capital de trabajo neto. O sea, como tal, el concepto de capital de trabajo es con lo que tú finalmente trabajas, es decir, cuánto tienes en tu empresa en total para generar ingresos. ¿Y con qué se generan los ingresos? Con los inventarios, con los, no sé, la caja, con pues las inversiones. Con eso yo genero ingresos, ¿cierto? Esa es la capacidad con la que tengo para generar mis ventas, operar. Entonces, se llama capital de trabajo con lo que tú trabajas. Pero neto, es decir, cuánto de eso que tú tienes realmente es tuyo, no lo debes. Entonces, por eso es la palabra neto, porque de todo eso que tienes, pagas lo que debes, o sea, le pagas a los proveedores, pagas los impuestos, pagas a los empleados y te queda algo. Cuando te quedas en neto, es realmente de todo el capital con el que tú operas en un periodo, cuánto es tuyo. Por eso se llama neto, neto, capital neto de trabajo. Bueno, chicos, yo voy a aprovechar en este momento para tomar asistencia. Faltan muchas personas hoy. ¿Qué les pasaría a los chicos? De pronto estaban en otra clase. Pero bueno, ya está como tardecito. Cindy Suaza. Listo. Listo. Cindy por acá. ¿Quién es yo? Ya llegué. ¿Quién me habla? Ah, bueno. Listo, Diana. Espérame que apenas estoy tomando asistencia. Cindy otra vez. Henry Guisado. Sandra Quiseno. Sí, está.
Mm, David Rivera, ¿vale? Diana Marce Ruiz, listo, ahora sí. Paola Silva, gracias. Y Johan Tobón. Henry sí no está, ¿cierto? Pero acá es lo único que me falta. No, pero no lo veo aquí tampoco. Tengo tres, seis. No tengo seis. Me hacen falta tres personas. Hace falta Henry. No, no, mira que no está. Tengo en el aula a David. Aquí acabo de ingresar. Acabo de ingresar Henry. Listo, chicos. Bueno, eh, bueno, listo. La segunda razón de liquidez es la razón corriente. Con la razón corriente, lo que buscamos medir es la disponibilidad que tiene una empresa de activos corrientes o de activos poco de corto plazo para pagar los pasivos. O sea que es similar a lo que estaba buscando con el capital de trabajo, pero esta es en términos de porcentaje. Entonces, ¿cuánto del activo corriente, o sea, la fórmula de razón corriente, activo corriente sobre pasivo corriente? Aquí, perdón, no es un porcentaje, aquí es un, me busco un número entero. Quiere decir que entre mayor sea el activo, mayor va a ser esa razón, ¿no? O sea, lo que busca es que el activo sea mayor que el pasivo. Tiene que ver un poco con lo que hablábamos del capital de trabajo, pero esta no me la buscan pesos, como la buscaba la fórmula anterior. Esta la buscan una razón, una relación. ¿Cuál es el ideal? Igual, como en el capital de trabajo buscábamos que fuera un valor positivo, en este caso lo que buscamos es que sea mayor a 1. Eh, entre mayor que a 1 sea ese resultado, pues será mejor esa capacidad. Entonces, ¿cómo se interpreta ese resultado al yo aplicar esa fórmula? Eh, Podría decir que es la capacidad que tiene la empresa eh, para atender o pagar las deudas del corto plazo. ¿Cuándo va a ser muy bueno? Y además, digamos, el nivel óptimo, mayor que 1. Puede que me dé punto 3, punto 4. El ideal es que me dé mayor que 1, pero si me da punto algo, ¿cierto? Sigue siendo igual que tiene con qué responder. ¿Vale? Este indicador, al igual que el indicador pasado, no se pueden, digamos, mirar únicamente o mirar solos. Es decir, yo no puedo decir que una empresa está en riesgo de iliquidez o es solventemente, pues está en una solvencia líquida únicamente calculando estos dos indicadores. Yo necesito también revisar los parámetros de rentabilidad y de riesgo de endeudamiento. Sin embargo, pues voy aproximándome a la información que necesito. Hay un tercer indicador que es la prueba ácida. Digamos que la prueba ácida lo que busca medir es la disponibilidad de esos activos, es decir, de los activos totales sin depender de los inventarios. En teoría los inventarios son de corto plazo, ¿cierto? Entonces hacen parte del activo corriente. Pero si el día de mañana la empresa no pudiera vender, o sea, un ejemplo como el que tenemos hoy, no se pueden vender los inventarios. O sea, que hagan de cuenta, pandemia COVID. Una empresa está parada, no tiene cómo vender. ¿Qué capacidad tiene para pagar las deudas del corto plazo si no puede vender esos inventarios? Se llama prueba hacia este indicador y es algo que la mayoría de empresas quizás se rajan porque pues generalmente se busca cubrir las deudas para pagar los inventarios que se tienen, ¿cierto? Esa es como
la razón. Entonces, ¿cómo se hace este indicador, la prueba ácida? A los activos corrientes le voy a restar el inventario y de esa manera eh, voy a dividirlo con los pasivos corrientes para saber cuál es el valor de esa prueba ácida, cuál es el resultado de esa razón. En este caso, pues también vamos a querer que nos dé mayor a 1. Cuando estoy hablando de empresas comerciales, especialmente, pues los inventarios casi que son todo, ¿cierto? Mm, Y el hecho de decir que no voy a tener en cuenta los inventarios, pues esa prueba ácida me va a dar muy cercana a cero o casi que me va a dar, no sé, menor que cero, ¿cierto? Entre, entre más cercano esté al 1 es el ideal o mayor que 1, pero en las empresas comerciales al quitarle los inventarios, pues seguramente les va a quedar muy pocos activos porque pues, precisamente viven de comercializar esos inventarios. Dado el tipo de empresa, en este caso la empresa comercial, se considera que la prueba ácida adecuada es entre 0.5 y 1. Quizás no va a dar más que 1, porque es poco común, ¿cierto? Tiene que ser que tenga una caja muy fuerte ahí perdiendo dinero o tenga unas inversiones muy altas, mayores que los inventarios. Pero en general, eh, cuando yo le hago la prueba ácida a una empresa que se dedica al sector comercial, el resultado ideal es que esté entre 0.5 y 1 y va a ser mucho más cercana al punto 5 que al 1 realmente en la estructura general de cómo se mueven las empresas comerciales. Ahora, en las empresas industriales. En las empresas industriales funciona un poco diferente. No quiere decir que los inventarios no jueguen un papel principal, pero como se dedican a la fabricación, casi que lo que se dedican a fabricar lo venden, porque ellos no se dedican a comercializar, se dedican a fabricar. Le fabrican a los que se dedican a comercializar. Entonces, la parte industrial tiene la particularidad que generalmente trabaja sobre pedidos, ¿cierto? Entonces, tiene pedidos para esas áreas comerciales, para esas empresas comerciales que se dedican a eso. Yo me dedico a fabricar, entonces mis inventarios generalmente no son muy altos. En ese caso, bajo ese escenario, que yo no maneje casi inventarios, porque soy sector industrial, pues tratará la prueba de ser mucho más cercana a 1 o incluso superior. En este caso es común encontrar pruebas ácidas entre el punto 7 y el 1, mucho más cercanas al 1, la verdad. Por otra vez, porque no se dedican a tener inventarios y los pocos inventarios que tengan son más bien por temas de, no sé, ciclos o periodos de caja, pero las empresas industriales no se dedican a tener mayor cantidad de stock en sus bodegas, porque su espacio y su capacidad instalada lo usan únicamente para producción de acuerdo a los pedidos que van teniendo generados. En las empresas de servicios, generalmente no hay inventarios. Aquí ya es como pasamos de las empresas comerciales que tienen todos los inventarios, las empresas industriales que manejan poco y los servicios que casi que cero. El nivel de servicios de inventarios es muy cercano a cero. Sin embargo, sí pueden haber inventarios, pero inventarios más que todo de insumos. Entonces, no sé, si yo me dedico a servicios de peluquería o servicios de belleza, cosméticos, seguramente lo que tengo en inventarios serán pues los tintes del cabello, los esmaltes, no sé, este tipo de cosas que no tienen un valor, digamos, en pesos tan representativo, pero que existe, pero es demasiado pequeño. Y lo tengo más por control, por saber cuántos tintes tengo, por no quedarme sin tintes para cuando lleguen los clientes, bueno, esmaltes, cosas así. O un tema de spa, pues que manejan como los aceites y este tipo de implementos. O la parte de como de batas de aseo que manejan en estos tipos de centros de estética. Eso me aplica para los servicios, digamos, de ese tipo. Si fueran servicios de asesoría, por ejemplo, pues ahí sí el inventario es cero. Una empresa de asesorías contables o una firma de abogados, ¿qué inventarios maneja? Cero, no tienen. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, el número me va a cambiar mucho. El resultado de esa prueba ácida va a ser muy diferente. En una empresa donde el inventario sea cero, pues no tiene sentido hacer esa prueba ácida, ¿no? Porque miren que la fórmula, si la revisan, es igual a la razón corriente.
Lo único que estoy haciendo es que al activo corriente le resto los inventarios. Y pues si no tengo inventarios que restar, pues la prueba de vacía no me va a generar ningún valor. Va a ser el mismo resultado de la razón corriente. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno, ninguno está tapadito, no nos digamos eso. Hay que tratarnos con cariño. Señora, sí. mm, sí, porque ellos no tienen mayores insumos. De pronto tendrá lo mismo que hablaba yo como el spam. Tipos de batas quirúrgicas, de pronto que desee que hacer exámenes. Entonces tiene ese tipo de batas o, no sé, supongamos que hace imágenes diagnósticas. Tendrá como ese insumo donde imprime esas placas, pero no es mayor valor realmente. Casi que tiende a ser cero. Lleva ese tipo de inventarios por controlar un poco, pues, como ese dato, pero no porque signifiquen o representen algo dentro del total de los activos. Sí, porque dentro de su actividad no tiene nada que tener de inventario. Ujú. Correcto, por eso no afecta tanto. Y más porque tienen esas batas por prestar un buen servicio, por dar condiciones de bioseguridad, pero no porque pues digamos que no porque se dedique a vender batas, sino que le lleva control a las batas porque obviamente en volumen eso puede ser un valor representativo y si no lo controla pues se puede haber una fuga de recursos ahí. Listo. Otro indicador de liquidez o razón de liquidez es la rotación de inventario. Cuando yo hablo de rotación de inventario, estoy hablando de cantidad de veces que los inventarios se vuelven efectivos, en este caso en el año. Si yo estoy haciendo o estoy trabajando sobre el estado financiero de un año comparativo con otro, estoy revisando en lo largo de ese periodo o de ese año cuántas veces se convirtió en efectivo el inventario. Es decir, cuántas veces vendió el inventario y lo tuvo que reemplazar por otro. Ojo con ese indicador de inventario. ¿Por qué? Es común que el año anterior haya cerrado, por ejemplo, con 10 millones de pesos de inventarios. Y en el año actual o en el último año cierre con 50 millones de pesos. Eso no significa que tenga, que sea mejor o que sea peor. No, la rotación de inventario me va a mostrar del cambio que tuvo de 10 millones a 50 millones, cuántas veces logró vender esos inventarios en lo largo del año. No es el valor de la foto, ¿cierto? Porque yo puedo decir así, de un año al otro aumentó el inventario. O sea, pudo que haya vendido menos o puede que haya fabricado más o comprado más y por eso quedó con mayores valores en los inventarios. Pero eso a mí no me dice nada. El hecho de tener más o menos inventario no me dice a mí nada. ¿Qué me dice a mí algo respecto a la liquidez? ¿Cuántas veces es capaz de vender ese inventario? Entonces, porque para que haya quedado al fin de año con 50 millones, no es que no haya vendido nada, es lo que le quedó, ¿cierto? En el largo del año hubo ventas, compras, ventas, compras, ventas, compras, ventas, compras, que al final la foto fue esa. Entonces lo que busca la rotación es determinar cuántas veces los inventarios se vuelven en efectivo o se vuelven cuentas por cobrar, ¿no? Porque son las dos opciones. O vendo de contado, entonces se vuelve efectivo, o vendo a crédito y se vuelve cuenta por cobrar. Claro para todos, porque no es la diferencia entre cuánto aumentó, sino cuántas veces lo vuelvo efectivo o cuenta por cobrar. Bueno, igual ahorita lo vamos a ver en la parte práctica, pero el saldo del inventario no significa nada. O sea, tú puedes tener en la bodega al final, supongamos que te dedicas a vender zapatos. En el año 2018 quedaste con 100 pares de zapatos. Y en el año 2019 quedaste con 2000 pares de zapatos. Eso no significa que tengas riesgo de liquidez. El hecho de que tengas más zapatos, pues uno diría, no, pues claro, tiene más zapatos para vender, los puede convertir en plata, puede tener liquidez. O por el contrario,
es iliquidez. O sea, el hecho del saldo a mí no me dice nada. ¿Qué me dice a mí si tener más o menos inventario es bueno o es malo? Es la cantidad de veces que rotas el inventario. Entonces resulta que eh, quedaste con 2.000 zapatos al final del año porque es que te están haciendo pedidos muy altos. Entonces cada mes está vendiendo en promedio 4.000 zapatos en el año 2019, mientras que en el año 2018 vendía por mes en promedio 100 zapatos. Entonces pasó a vender más, quiere decir que cada día vende más zapatos de lo que vendía el año pasado. La rotación es mayor de la que tenía. Y el hecho de generar mayor rotación quiere decir que esos 2.000 zapatos con los que quedó al final del año los puede vender al otro día. La rotación es de un día. Como puede el contrario, quedó con 2.000 pares de zapatos, pero se va a demorar 8 meses en venderlos. Entonces son 8 meses la plata que compró usted 2.000 zapatos ahí quieta. Esa es la rotación. eh, no, no, porque es que una cosa es que, a ver, en este caso lo que estamos validando es la capacidad de venta. Y recuerden que lo que les decía ahorita, yo estoy evaluando una foto, yo estoy revisando entre el año 2018 y el año 2019 qué pasó, pero a mí eso no me sirve para proyectar. Entonces, en este momento ustedes cogieron los estados financieros del 2019 y el 2018. Y en el 2019 no había ni idea de lo que iba a pasar hoy. Yo no tengo cómo saber que al futuro va a quedar en quiebra porque vende alimentos perecederos. Pues que igual no me aplica en este momento porque eh, perecederos son casi todos alimentos, ¿cierto? Sí, yo creo que no hay ningún inventario que sea perecedero, que no sea alimentos, que no sea parte de la comida. Y tiene que ser ya por condiciones muy puntuales como de transporte, de logística, que se te dañen, pero en general es lo que más se está vendiendo, ¿cierto? Digamos que en el ejemplo que tú me das, me imagino algo como una producción, una finca de, no sé, pongámosle una productora de lácteos. Y por el tema de transportes y eso, está vendiendo menos, ¿cierto? De lo que habitualmente vendía. Entonces, y sigue fabricando lo mismo, produciendo lo mismo, entonces se le está quedando con el producto y se le está dañando. Por ejemplo, esos lácteos que son tan delicados por cadena de refrigeración y todo eso. Yo ahí me imagino algo como eso. Pero si yo revisaba la rotación del inventario del año pasado, no tenía cómo saber que en 2020 iba a pasar eso. Entonces la razón de liquidez no es de tendencia futura, que era lo que yo les decía ahora. Te permite en un momento determinado saber cómo está la empresa respecto a la caja, pero no es de tendencia. No te permite adivinar o proyectar cómo va a ser la liquidez a futuro. Listo, es muy importante tenerlo muy claro. Ay, Dios mío. ¿Cuál es la fórmula para determinar la rotación de inventario? Tenemos el costo de la mercancía vendida. Entonces miren que aquí ya juega otro concepto. Tener identificado cuáles son los componentes del costo. Ojo que este es el costo de venta, no el costo de producción. O sea que este es el costo que voy a determinar o que puedo sacar del estado de resultados, lo que ya está allí reflejado. Y lo divido entre el inventario promedio. ¿Cómo sale el inventario promedio? El inventario inicial del periodo más el inventario final del periodo dividido 2. Si son dos, pues siempre van a ser dos periodos, ¿no? Así yo tenga comparativo de 4 años, tengo que tener un inicial, el de 4 años atrás versus el de hoy. Igual lo voy a dividir entre dos, así esté comparando 4 años. O el periodo del que estoy hablando sean de 4 años. Listo, chicos. El 2 no es porque estoy cogiendo dos estados financieros. El 2 es porque siempre hay un periodo inicial y un periodo final. Así dentro de ese periodo hayan 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Bueno, eh, con este mismo indicador, ay, yo desde hace rato aquí hablando y estaba en mute. Gracias. ¿Hasta dónde me escucharon, chicos? Ya que lo puse en mute. Eh, ok, listo. Qué pena. En este caso, estamos hablando
de la fórmula. ¿Me alcanzan a escuchar de la fórmula o no? Simplemente la mostré, ¿cierto? Bueno, entonces la fórmula es, listo, entonces el costo de la mercancía vendida lo voy a sacar del estado de resultados. Eh, de la parte del estado de resultados de la segunda columna, es decir, ingresos menos costo de mercancía vendida. Este es el que voy a llevar en esta fórmula. Y le voy a dividir ese valor sobre el inventario promedio. Ese inventario promedio sale de esta segunda fórmula, que es inventario inicial del periodo más inventario final del periodo, dividido 2. Ojo con el dividido 2. Ese 2 no es porque estoy cogiendo 2 años, es decir, 2018-2019, no. El 2 es porque cada periodo tiene siempre un inicial y un final. Así dentro de ese periodo hayan 4 años, 5 años, 6 años. Entonces en el ejemplo o en lo que hemos hecho hasta ahora, siempre cogemos o hemos cogido 2018 y 2019, ¿cierto? Esos serían los dos periodos, pero yo puedo coger 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Ahí tengo un periodo de 5 años que estoy comparando. ¿Cuál será el inventario inicial? El del 2015. Y el final, 2020. Igual lo voy a dividir entre dos. No lo voy a dividir entre 5 años. No, entre dos porque son dos periodos. Siempre habrá un inicial y un final. Así dentro de ese periodo hayan 5 años. ¿Vale? Con estas mismas fórmulas anteriores voy a coger los días de inventario. Pues voy a como a saber cuánto me dura una mercancía en mi bodega y escoger de los 365 días que tiene el año, lo divido entre la rotación del inventario, porque esa fórmula de arriba me va a dar un tema de días, ¿cierto? Entonces, supongamos que la rotación de inventario te da, no sé, 100 días. O sea que de 365 dividido 100 te va a dar 3,65. Quiere decir que en tu bodega, cada 3,65 días hay una venta. Hay una venta que se convierte en dinero, ¿cierto? Claro para todos. Hasta ahí, como la aplicación de las fórmulas y lo que busco con los datos. Mira, con los días de inventario lo que busco es, dentro del año, dentro del periodo, obviamente si estoy cogiendo un año, ¿no? Si estoy cogiendo un año, cojo 365 días. Si estoy haciendo la evaluación de 6 meses, pues cojo 180 días, el periodo que estés usando. Cada cuánto esa rotación de inventario se convierte en ventas respecto al periodo. Entonces, supongamos que la rotación de inventario, la Fórmula 1, me dio 100 días. Esos 100 365 dividido esos 100, me va a decir que cada 3,65 días el inventario se vuelve plata. Las ventas las realizo cada 3,65 días. Eso es lo que significan los días de inventario. Sí, o sea, ajá, igual esa fórmula de días arriba, o sea, yo la fórmula de días la puedo utilizar para cualquier periodo. En este ejemplo que estamos haciendo o en lo que estamos aplicando, estamos cogiendo estados financieros de un año, ¿cierto? Y lo comparo con otro. Pero si yo quiero mirar en la vida real un inventario en este periodo, o sea, supongamos de enero a mayo, de enero a abril, ¿cuántos días de inventario tengo? Para el ejemplo que nos preguntaba ahorita de pronto David, que este año con el tema COVID, ¿cómo está pasando? Entonces, obviamente la fórmula te va a cambiar, ya no va a ser 365, sino los 4 días, 120, perdón, 4 meses, 120 dividido lo que te está rotando el inventario. Eh, Podría verse, no, es cada cuánto vendes. No necesariamente te quedas, porque no te va a dar cero. Sí, cada cuántos días vendes el total del inventario. Se rota la totalidad de tu inventario. Sí, el total de inventario. Por eso arriba la fórmula trabaja con inventario promedio.
Sí, que es la primera fórmula. Es el inventario, o sea, es cuánto costó la mercancía sobre el inventario promedio, cuánto más o menos mantienen en cada periodo. Y sobre eso que se mantiene en cada periodo, cada cuántos días al año se vende, cuántos días duran el inventario. Eh, entonces, en conclusión, con este indicador, lo que buscamos saber es cuántas veces se vendió el inventario y en la medida en que la fórmula sea mayor, digamos, se asume que la administración hace un buen papel. Esa interpretación respecto a la rotación del inventario. Eh, de por sí solo los días de inventario no me dicen a mí nada, es decir, puede que yo como empresa tenga unos días de inventario de 300 días. Entonces uno dice, madre, todo el año para vender lo que tiene, para vender toda la mercancía. Pero puede que el mercado, el tipo de negocio que yo tenga, sea ese. Supongamos que somos una inmobiliaria. Entonces que nos dedicamos, pues una constructora, a comprar y a vender. ¿Cada cuánto se vende una casa de un proyecto? Eso no se vende todos los días, ¿cierto? Que se termine de pagar y bueno, y todas las condiciones de venta que tiene. Supongamos que para mí 300 en el año es muy malo, pero resulta que el promedio del sector o del mercado es 600. Entonces voy súper bien, ¿cierto? Tengo que tener claro qué tipo de empresa y qué tipo de actividad es lo que yo estoy revisando. Puede que un número por sí solo se vea malo, pero cuando lo revisas bajo un contexto o estás puntualmente en un tipo de sector difícil, como ese tipo, los seguros, tampoco es que se vendan seguros todos los días. Eh, Tu indicador no puede ser tanto, o sea, no, pasa de verse muy malo a verse bueno por el sector, por donde yo opero, por mi tipo de negocio. Tú puedes llegar a hacerlo al nivel de detalle que necesites. Pero respecto al punto, lo que pasa es que, mira, estamos viéndolo bajo el punto de vista de liquidez, no de pronto de cuál referencia vendes más o cuál es mejor. Esos ya son un análisis como internos para el tema de pronto de orden de exhibición, de costos, bueno, ya tiene otro tipo de decisiones internas gerenciales. Pero para el punto de vista del diagnóstico financiero y revisar la liquidez, sí se debe mirar todo conjunto. Porque finalmente cuando tú compras una empresa, especialmente pues estos análisis financieros se hacen porque usted va a decidir o vender o comprar una empresa. Más o menos es como la razón por la cual yo hago esto. O saber que sí estoy bien y que a futuro podré vender mi empresa. Es como el objetivo de hacer un diagnóstico financiero. Y tú no vas a meter en los inventarios únicamente las referencias que más vendes o las que menos vendes. Tú tienes como empresa la plata completamente invertida en eso. Sea que lo vendas mucho o lo vendas poquito. Ahí está tu inversión. ¿Sí? Bueno. Eh, ¿Alguna duda hasta ahí, chicos, con la rotación de inventario? Bueno, ahora, respecto a la liquidez, el último indicador con el cual debo trabajar es la rotación de la cartera, ¿cierto? Ahorita hablábamos de ventas, sin importar si las ventas eran de contado o crédito, que era cada cuánto volvía el inventario, caja o cuenta por cobrar. Ahorita me voy a enfocar en la cuenta por cobrar. Eh, Este indicador, pues lo que pretende también es ver cada cuánto esas cuentas por cobrar se convierten en efectivo, o sea, me las pagan los clientes dentro de un periodo. En este caso, siempre el ejercicio, pues generalmente va a ser un año, ¿cierto? Y voy a comparar el ejemplo, la rotación de la cartera del 2018 con la rotación del 2019. Y sobre esa rotación sí podré decir si hubo un cambio positivo o un cambio negativo. Pero el hecho de yo decir que pasó mi cartera de 1.000 millones a 100 millones no me dice nada. O que pase al contrario de 100 millones a 1.000 millones en el año 2019, tampoco me dice nada. Simplemente me está diciendo cuánto cambió, pero no me está diciendo si estoy en riesgo de quiebra o no, porque los clientes me están pagando más o se están demorando más días para pagarme o me están pagando cada vez más ligero.
¿Cuál creen ustedes que es el objetivo? ¿Que me paguen en más días o que me paguen en menos días? Correcto, y para seguir generando más, para poder seguir vendiendo, para poder seguir comprando inventarios, para poder seguir pagando. Bueno, yo necesito cada día más efectivo, ¿cierto? Entonces el ideal de eso es que los días sean poquitos, pero otra vez, si ustedes llegan al final y encuentran unos días de 360 días, pues no, qué horror, se demoran un año en pagarle una cartera. Pero es que estoy viendo una IPS y el promedio del sector salud es 700 días, no, entonces va muy bien. No hay más de 1000 días, pero el promedio es como ese, 750 días es el promedio que tienen las IPS. Hay unas que tienen una cartera muy buena, ¿no? Depende de la EPS, pero especialmente las que prestan servicios a lo que se llama, ay, ¿cómo se llama este? El régimen subsidiado. Esos son los que tienen mayor retraso, que esos son los que paga el FOSIGA directamente. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula para rotación de cartera? Será ventas a crédito en el periodo. Entonces, miren que aquí ya tengo que saber o tengo que tener un dato adicional para poder aplicar esta información. Me tienen que decir del total de las ventas del año, cuántas fueron a crédito. O sea que aquí no me sirven las ventas del estado de resultados, porque las ventas que yo llevo en el estado de resultados, yo llevo todo, tanto ventas a crédito como ventas de contado. Entonces yo no puedo coger las ventas o los ingresos del estado de resultados. Tengo únicamente que coger las ventas a crédito del periodo al que estoy haciendo la evaluación, dividido las cuentas por cobrar promedio. Esas cuentas por cobrar promedio funcionan similar al inventario promedio. Es decir, tengo unas cuentas por cobrar iniciales y tengo unas cuentas por cobrar finales. Y lo voy a dividir entre dos, igualito. El periodo inicial eh, va a ser el con el que estoy arrancando el año, cuánto tenía al arrancar el año por cobrar y con cuánto terminé al final. Y lo voy a dividir entre dos. Yo puedo coger un periodo de 5 años, de 6 años. Señora, sí, esta sí es la que en el balance en el activo tengo como deudores o cuentas por cobrar a clientes. Y escoger la del periodo. Otra vez en el ejemplo que les hacía del inventario. Si yo estoy comparando los estados financieros del año 2015 hasta el año 2019, estoy tomando eh, 4 años, por ejemplo. Ah, no, ahí tengo 5, 15, 16, 17, 18, 19, ahí tengo 5 años. Entonces estoy cogiendo un periodo que tiene dentro de su tiempo 5 años, pero igual lo voy a dividir entre dos. Lo que está evaluando ahí es la capacidad que tiene de cuentas por cobrar en el periodo de 5 años. Pero la fórmula siempre va a ser dividido 2. Ese 2 no es porque estoy comparando dos datos, ese 2 es de la fórmula, listo. Y los días de cartera va a ser lo mismo, 365 días dividido la rotación de cartera. Listo. ¿Qué voy a buscar con este dato? Eh, funciona similar. En este caso, en el puntual de la rotación de cartera, entre, entre el resultado sea mayor, se presume una mejor administración. Pero aquí sí es muy importante revisar la política de los días de cartera. Generalmente cuando se vende a crédito se tiene una política. No sé, que ventas mayores a 2 millones se pueden vender hasta 120 días, por decir cualquier cosa. Ventas de menores de 100.000 pesos tienen que ser de contado. Bueno, generalmente las empresas tienen políticas de crédito o le otorgan crédito a ciertos tipos de clientes. Bueno, hay unas políticas de crédito, pero en general hay un día máximo. Entonces, si yo estoy cogiendo, y obviamente en ese ejemplo que voy a dar, me puedo ir al detalle de cada tipo de cartera que yo tengo. Supongamos que estamos hablando que somos una comercializadora de artículos, pues de prendas de vestir para mujer. Y supongamos que damos crédito a personas naturales normalitas, clientas que vienen aquí al almacén.
Lo máximo que financiamos nosotros, cada par de zapatos o cada blusa, todo lo que vendemos, es a 6 cuotas, a 6 meses, es decir, 180 días. Esa, esa rotación de cartera no me podrá ser mayor a 180 días, porque quiere decir que yo no estoy cumpliendo la política o mis clientes no están cumpliendo mi política. Yo digo que vendo a crédito a 180 días y sobre ese valor estoy calculando, ¿cierto? Porque en teoría, cuando uno vende a crédito, ahí implícitamente está cobrando los intereses que usted tiene que esperar para recuperar esa venta. Pero si usted tiene la política de ventas a 180 días y resulta que el resultado de esos días de cartera le da, eh, que esa rotación de cartera le da 200 días, ahí hay que revisar qué está pasando. O calculó mal o le dio crédito a quien no debía y por eso sus días de rotación se dispararon. Pero no solamente no estoy cumpliendo con mi política interna de crédito, sino que hay que mirar un factor adicional y es yo a cuántos días estoy recuperando y a cuántos días estoy pagando. Aunque aquí no vamos a ver esa razón de liquidez, perdón, esa razón de endeudamiento. Más adelante vamos a ver la rotación de cuentas por pagar. Entonces, si yo le estoy pagando a mis proveedores cada 50 días, por decir cualquier cosa, y a mí, mis clientes me están pagando cada 200 días, pues yo tengo un problema grandísimo. Y es que estoy poniendo de mi plata, le estoy prestando a la empresa de mi, pues, o estoy prestando de mi plata para que a mí me paguen 150 días después. Digamos que la razón lógica y proporcional es que los días de rotación de cartera sean menores a la política de recuperación y menores al promedio de pago de proveedores. Eso es como un argumento válido para no decir que la empresa por temas de rotación de cartera está siendo líquida, no tiene riesgo de liquidez. Pero si el escenario es el contrario y la rotación de cartera me da, no sé, 300 días y yo le pago a los proveedores cada 600 días, pues estoy perfecto. Trabajo con la plata del cliente y la pongo a trabajar otros 300 días mientras le pago a mi proveedor. Bueno, no me puede pasar al contrario. Yo pago cada 300 días y a mí me pagan cada 600. Ahí puedo tener un riesgo de iliquidez, porque en algún punto esos 600 que se están demorando en pagarme a mí, tengo 300 días de diferencia, esos 300 días con qué está respondiendo. Está teniendo que sacar plata de otros recursos, no de las ventas, sino de otros recursos que tiene la empresa para responder por las deudas a los proveedores. Entonces hay que tener como argumento y cuidado en que esa relación de activos, de rotación, de cuentas por pagar y rotación de cuentas por cobrar van como muy de la mano. Tienen que ser un poco alineadas con las políticas generales que se tengan. Listo, chicos. ¿Dudas hasta ahí? Sí, sí. No, pues evidentemente si no tiene cuentas por cobrar, pues no tendrá que aplicar este indicador. Eh, y ese es el ideal, ¿no? El ideal es vender de contado. Ese es el negocio ideal. Pero no todos tienen esa fórmula de negocio. Pero si no se controla, o sea, los que no la tienen, es decir, los que venden a crédito, tienen que tener claro que el hecho de vender a crédito no es simplemente estar pendiente de que me paguen, sino de que
Los días que se demoran en pagarme estén en relación proporcional a lo que yo me demoro en pagarle a mis proveedores. Que no vaya a tener por ahí que luego tener que sacar recursos de otro dinero, es decir, de mi bolsillo, para responder por lo que la empresa no puede responder, las cuentas por pagar. Eh, y el escenario más ideal todavía, es el escenario del universo perfecto. Se venda de contado y se paguen los proveedores a crédito. Y eso son las grandes superficies. O los transportes, las empresas de transporte. Pagan todo de contado, o sea, reciben todas las ventas de contado y todo lo pagan a crédito. En el caso del sector de transportes, usted paga el pasaje por anticipado. No se puede subir al bus si no paga el pasaje. No puede abordar el transporte masivo si no paga el pasaje. No puede abordar el avión si no compró el tiquete. Incluso esa es mejor todavía porque compró el tiquete un mes antes, 3 meses antes, un año antes. Y no puede usted subir al avión si no lo pagó para que le presten el servicio. Pero ellos sí pagan todo a crédito. Entonces los mantenimientos de las flotas, ya sea de aviones, de carros, la pagan a crédito. A los trabajadores pagan 30 días después de que usted recibió la plata de la venta del tiquete. Eh, el combustible lo pagan a crédito, o sea, todo lo pagan a crédito. Entonces es el escenario perfecto, porque tienen muchísima caja y lo que hacen es trabajar con el rendimiento del dinero. Tienen la opción de hacer inversiones y generar rentabilidad y trabajar con la plata del proveedor durante un periodo, 30, 60 días, 90 días. De por sí no son periodos muy largos, pero sí manejan a crédito, manejan mucho el crédito. Pero ¿cómo así que no tienes si tú todo lo recibes de contado? Ujú. Pero eso no aplica únicamente para los que vendan de contado, eso te aplica para cualquier tipo de sector. Pero otra vez, aquí yo igual le respondo otra vez lo mismo que le decía al compañero David, con los indicadores yo no puedo proyectar, o sea, con los indicadores y para hacer presupuestos son otras herramientas las que se manejan. Con los indicadores tú lo que miras es un momento determinado. Entonces, al corte del 2019, esta empresa tenía o no riesgo de liquidez, o su rotación de cartera era buena o no era buena. Sus días de ciclo de negocio estaban alineados con la política de recuperación y la política de pago, ¿cierto? Es una foto. O sea, eso tiene que ser súper claro, chicos. Esto para proyecciones no sirve. Ustedes igual creo que ya vieron el módulo de presupuestos. Con otras herramientas financieras se hacen proyecciones, pero con las razones de liquidez y con la parte del análisis financiero, no. Parte del diagnóstico tiene que ser los presupuestos. O sea, yo tengo que acompañar el diagnóstico financiero y todas estas cifras de un presupuesto, pero no con esto es que voy a hacer las proyecciones. ¿Listo? Son cosas diferentes. Porque igual los riesgos existen en todo, o sea, en todos los indicadores y en todos los escenarios van a haber riesgos de que no sea como el escenario ideal o el escenario perfecto. Y otra vez, ninguna cifra es mala o es buena, depende de el sector en el que yo esté. Entonces, listo, estoy en el sector de transportes, donde todo se vende de contado y se paga a los proveedores a crédito y están en esta emergencia. Evidentemente, o pues la operación de negocio en su naturaleza indica que tienen una gran cantidad de flujo de caja. Eso no significa que tengan ahorros para sostenerse sin ingresos. Y eso es diferente. De hecho, en ese tipo de operación o incógnita se encuentran todas las empresas. ¿Qué hago para sostener mis gastos y mis costos sin ingresos?
independientemente del sector en el que estén. Venda crédito, venda de contado, sea de cualquier sector, preste servicios, venda productos, produzca bienes, lo que sea, no puede generar ingresos. O sea, su objeto social no lo puede desarrollar, pero sí tiene que resolver o pagar los gastos y costos habituales, lo que hacía generalmente con esos ingresos. Ninguna empresa en el mundo tiene dinero quieto para cubrir 5 meses de operación, 3 meses de operación, porque ¿qué está haciendo con la plata y la tiene guardada? Está dejando de ganarle plata. Una empresa que tenga en su caja todo el dinero y no lo vuelva rentable, pues no está haciendo nada, porque tiene la plata quieta, está perdiendo dinero a través del tiempo. Entonces, ninguna empresa, digamos, financieramente bien proyectada y bien manejada, tiene ahorros para sostener 5 meses sin generar ingresos. Y si los tiene, es porque está mal asesorada, porque ninguna empresa debería tener en su banco ahí esperando a que, ay, vamos a tener aquí 100.000 millones quietos, a ver cuándo hay que gastárnoslos. Porque esos 1.000 millones en otra inversión o en otra actividad, pues estarán generando plata, rentabilidad. Mientras que en el banco, ¿qué están haciendo? Le están sacando todos los días el 4 por mil, están cobrándole, mm, bueno, lo que cobran los bancos, adicional de la pérdida de dinero que está teniendo, la devaluación que está teniendo el peso. Entonces, cada día ese dinero está perdiendo plata. No, guarda el colchón menos. Debajo del colchón menos, porque igual está perdiendo poder adquisitivo. La moneda, eso es un efecto del dinero a través del tiempo, la tasa de interés implícita que hay en todas las operaciones. Entonces, ninguna empresa tiene con qué sostenerse 5 meses, 4 meses sin generar ingreso. No porque no tengan ahorros, no, porque es que un tema de financieramente no hay por qué hacerlo. Financieramente, nadie en sus 5 sentidos va a tener 1.000 millones esperando a ver cuándo los gasta. Si los tiene produciendo, no los va a tener ahí debajo del colchón. Y quien los tenga bajo el colchón, pues es una persona lastimosamente analfabeta financiero. Porque el día que decida sacar los 1.000 millones no tiene no 100. ¿Por qué? Porque el dinero ya no va a valer 1.000 dentro de un mes, va a valer 999, bueno, no sé, va bajando, su poder adquisitivo pierde valor. Entonces, quien tenga ese dinero, pues es otra vez, es una persona, eh, digamos, analfabeta financiero, se le llama, ¿cierto? No, no tiene unas bases financieras sólidas y ninguna empresa lo tiene. O sea, la gente que tiene empresas porque quiere generar rentabilidades, ¿no? Generar plata. Y no va a tener ahí plata esperando a ver cuándo se la va a gastar, cuándo la va a necesitar. ¿Listo? Entonces, pero igual son cosas como diferentes. Esto no me sirve para proyecciones. ¿Vale? Bueno, chicos. Entonces vamos a iniciar. Bueno, no, ya creo que vamos al break para que no muchemos el ejercicio práctico y venimos como a aplicar todo este conocimiento, todas esas fórmulas y razones financieras en el ejemplo que yo les mostré en pantalla la clase pasada. Listo, chicos, entonces vamos a salir a un break de eh, 15 minutos y regresamos. Entonces nos vemos a las y 40. Bueno, chicos, ya nos vemos. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de la clase. Voy a compartir el Excel para que empecemos a trabajar sobre el ejemplo inicial, que es el ejercicio en clase que iniciamos la semana pasada, la aplicación de las razones financieras. Entonces, parte de la misma información, tengo 2 años, 2018 y 2019. A cada año le vamos a calcular los indicadores, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar. Lo bueno del Excel es que me permite formular. La primera era el capital de trabajo neto, ¿cierto? Entonces, cuando hablo del capital de trabajo neto, estoy hablando que es el pasivo corriente menos el activo, perdón, el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, vamos a calcular el KTN para el año 2018 y el KTN para el año 2019. En el caso del 2018 tenemos
que el activo corriente. Entonces vámonos aquí. Ya igual tenemos identificado que hace parte del activo corriente, que es todo lo que es menos de un año. Entonces, ahí es importante que cuando estemos formando o armando el estado de situación financiera hayamos clasificado adecuadamente los activos y los pasivos como corrientes o no corrientes. Es decir, que lo de largo plazo de verdad lo haya dejado en la parte de activos fijos. Listo, entonces tengo que es el activo corriente menos el pasivo corriente del 2018. Creo que aquí cogí el 2019. Listo. Entonces el KTN para el año 2018 pues será activo menos pasivo. Y mire qué pasó aquí. En esta empresa para el año 2018 es negativo. Los activos corrientes son 5.000 millones y los pasivos son 9.000. Ahora vamos a hacer el año 2019. Es lo mismo, activo corriente menos el pasivo corriente. Para el 2019 sigue siendo negativo. ¿Qué significa que sea negativo? De acuerdo a lo que hablábamos ahora en el encuentro. Esa es la pregunta. ¿Qué significa? Correcto, que lo que tiene o sus activos, los que puede vender en el corto plazo, no le alcanzan. Ujú, no le alcanzan para pagar las deudas que tiene que pagar en un año. O sea que por aquí yo puedo decir que esta empresa, con este primer indicador, tiene un gran riesgo de liquidez, porque lo que tiene no le alcanza para cubrir lo que debe en el corto plazo. No quiere decir que no tenga con qué pagarlo, porque si no tuviera, pues el patrimonio hubiera dado negativo, ¿cierto? Los activos son mayores que los pasivos. Sin embargo, en el corto plazo no tiene cómo pagarlo con los activos corrientes, que los activos del corto plazo. Ujú. O sea que en el corto plazo tiene una... Ah, bueno, pero ya ves que necesitas, tienes que hacerlo para poder aplicar en el ejercicio las razones financieras. Bueno, vamos con la segunda razón de liquidez, que es la razón corriente, ¿cierto? Entonces la razón corriente me dice simplemente que es el mismo activo corriente, pero sobre el pasivo corriente. En vez de restarlo, lo que hace es dividirlo. Entonces vamos a decir que el activo corriente, ya lo tengo aquí, del año 2018, sobre el pasivo corriente. Me dio menor que 1 en el año 2018. Ahora en el año 2019 aplico la misma fórmula. Activo corriente
sobre el pasivo corriente. Bueno, entonces, cuando hablábamos de razón corriente, ¿qué decíamos? Que el ideal era que fuera a partir de uno, ¿cierto? Ese es el ideal. O sea que ese número está lejos, en el caso del año 2019, mucho más lejos de ser uno que en el año 2018. ¿Y qué significa ese número? Ese punto 5 y ese punto 2 para el año 2018, 19, perdón. ¿Qué significa? Con línea de lo que acabamos de hablar del capital de trabajo. Pero como que eres el único que está en la clase conmigo. No, aquí todavía no estamos tocando el inventario. Aquí es total de activos corrientes. Aquí estamos incluyendo el inventario. Aquí todavía lo estamos teniendo en cuenta. Pero tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Aquí en el, cuéntame. Eh, Sí, estuvo mucho más cerca de alcanzar lograrlas. Sin embargo, miren que es diferente. Si lo vemos desde el punto de vista del capital, el valor negativo en el año 2018 era mayor, ¿cierto? En pesos. En pesos tenía un negativo, o sea, le faltaba para poder responder con sus deudas 4.500 millones. Mientras que en el 2018 le faltaba 3.800. Pero al verlo lógicamente, digamos, desde el punto de vista porcentual o en razón, el 2018 tenía un 54% de posibilidad y en el 2019 el 21. O sea que tenía más capacidad en el año 2018, como le decía Paula, que en el año 2019. A pesar de que en pesos estaba mucho más lejos, digamos que la proporción de esos activos sobre lo que se debe es mucho mayor en el año 2019. Entonces, lo que pasa es que mira, como la relación es como eh, de los activos, cuántos los activos tiene para cubrir los pasivos, ¿cierto? En porcentaje. En el año 2018, el 54%, o sea, si yo hago esto y lo que hago es multiplicarlo por 100, ¿cierto? Ajá. Entonces yo puedo decir que en el 2018, con los activos que tenía, podía cubrir un 54% de las deudas. Pero en el 2019, no tanto más activos porque en pesos es menos plata, pero más capacidad. Mientras que en el 2009 solo estaba en la capacidad de cubrirlo en el 21%. O sea que el riesgo de liquidez del 2018 al 2019 aumentó. Miren que a pesar de que en el 2018 no tenía con qué cubrirlos, o sea, no pasaba al 100%, tenía casi la mitad. Pero en el 2019 esa mitad se le bajó a la mitad, o sea, al 21%. O sea que si está en el 2019, tuvo una desmejora en su administración respecto a la liquidez y aumentó el riesgo. En este caso, en el año 2019, ese 21% quiere decir que tiene únicamente el 20% de posibilidad de pagar los pasivos, la deuda al corto plazo. O sea que esa empresa en el corto plazo podría tener que los socios sacar de su bolsillo el 70%. ¿Cuánto es el 70% de los pasivos? Bueno, el 69%. Tendrían que sacar los socios de su bolsillo más o menos 3.300 millones para cubrir las deudas, donde la empresa se acabara. Y hay que pagar las deudas de corto plazo, los activos no alcanzan. Entonces los socios tendrían que sacar de su bolsillo 3.000 millones. O sea que la empresa como tal, los recursos de la empresa no están siendo mm,
suficientes para cubrir lo que se debe. Se están deudando en más de lo que puede recuperar. Eso es lo que me está diciendo hasta aquí el análisis financiero, lo que llevo hasta aquí. Entonces, aquí en términos de porcentaje. Listo. Dudas hasta ahí. Para todos es claro. Ahora vamos con la prueba ácida. Entonces la prueba ácida, ¿qué me dice? Esa misma fórmula, pero le va a restar los inventarios. Entonces para el 2018 tengo, me voy otra vez al estado financiero, el total de activos corrientes del año 2018 y le resto los inventarios y le voy a dividir en el pasivo corriente. En este caso, para el año 2018, la prueba ácida me arrojó un 0.26. Esta empresa es una empresa que decíamos que se dedicaba a comercializar o a no fabricar productos de aseo personal, ¿cierto? Este era el ejemplo que teníamos de la empresa. Entonces, ¿qué significa en una empresa industrial, ¿cierto? En esta me clasifica como industrial, esa prueba hacia el punto 26. Ahora veíamos que las industriales no manejaban mucho inventario, pero que siempre tenían algo ahí. Entonces, que el valor aceptable o generalmente aceptable era el punto 7, entre el punto 7 y el 1. Sin embargo, me dio el punto 26. ¿Qué significa eso? Primero, pues que estoy debajo del nivel óptimo, ¿cierto? Digamos que en el tema numérico. Pero más allá del tema numérico, ¿qué podría interpretar yo? Miren qué pasa de un punto 54, que es la razón corriente que tengo arriba, a un 26. O sea que de toda la capacidad que tiene o de la poca capacidad que tiene para cubrir los pasivos, casi que la mitad que tiene activos corrientes es vendiendo. O sea que donde esta empresa llegue a COVID, como estamos ahora, y no pueda vender, menos va a tener con qué pagar los pasivos. Aunque no, aunque en teoría no depende de los inventarios. No, porque no quiere decir que los activos, porque es que si no tiene la plata en cuentas por cobrar, la tiene que tener o en efectivo o en inversiones, pero tiene que tener la plata. Sí, sí, sí. Paula, te dejé escuchar. Paula, Paola es Paola. Paola, te dejé escuchar. Paola, ahí sí ya te escucho. Sí, sí. Sí, no, ahí vas bien. Es decir, el ideal de una empresa industrial es que dé el punto 7. Y yo no estoy ni cerca, o sea, no estoy ni a la mitad. Me falta todo el camino por recorrer para cumplir con esas obligaciones. O sea que, primero, tengo una mala estructura, porque si los inventarios no me afectan tanto, como en teoría me dice que debería afectarme,
Generalmente me afecta el 30%, ¿no? Porque si decimos que la razón corriente tiene que ser mayor a 1, pero la prueba ácida para el sector industrial es cercana al punto 7. O sea que el 30% de los activos tiene que estar representado en los inventarios. Ahora veamos la composición para el año 2019. ¿Qué pasa con los activos, con el inventario? Está en el análisis vertical en un 21%. Bueno, aunque tengo que revisarlo desde el punto de vista del activo corriente. Entonces, del total de activo corriente, los inventarios equivalen solo sobre el total del activo corriente a un 52% para el año 2018. Y para el año 2019 equivalen a un 34%. O sea que en el 2019 estoy más cerca de lo que debería decir la industria. Generalmente la industria, el 30% de sus activos corrientes son inventarios. Para este caso me da que el 2019 estoy cerca, pero en el 2018 es un 52%. Bueno, listo. Tengo claro que para empezar en el 2018 no estoy cumpliendo con la estructura que maneja la industria, es decir, que el 30% de los activos corrientes sean inventarios. No lo cumplo, tengo el 50, tengo la mitad. Por eso mi prueba ácida se baja de la razón corriente 0.54 o 54% a 26, o sea, a la mitad. Mire que ahí guardo la proporción. El 50% de mis activos corrientes son inventarios. Fuera de eso, debería surgir o debería estar este porcentaje más o menos en un 70. O sea que yo tengo un 50% de vacío de lo que se maneja en la industria. Quiere decir que de la estructura que yo tengo, me hace falta un 50% de recursos para cubrir las deudas. O sea, para cubrir esos 9.000 millones. ¿Que de dónde tienen que salir? Como no lo soy capaz de generarlo con mis activos corrientes, es decir, los activos del corto plazo, caja, cuentas por cobrar, inversiones, ¿qué tendrá que hacer los socios? Capitalizar. O tendré que buscar más deuda, o sea, aumentar mi caja, endeudarme más para poder cubrir esos 7.000 millones que me hacen falta. Entonces ahí hay un gran riesgo de liquidez. No tengo cómo cubrir. Mire que ya llevo 3 razones financieras que me muestran lo mismo. Estoy confirmando la teoría de que la empresa está mal estructurada. Sus pasivos no los alcanza a cubrir con lo que tiene. Fuera de eso, aparte de que está mal estructurada, tiene mayor inventario de lo que generalmente maneja una empresa del sector industrial para el año 2018. Pero para el año 2019 mejoró su estructura, o sea, logró bajar los inventarios a un 30%, que es lo que se debería tener, pero empeoró. ¿Por qué? Porque a pesar de que está manejando los inventarios como los debería manejar, no tiene la suficiente caja o cuentas por cobrar o inversiones para cubrir lo que le hace falta. O sea que aquí ya pasó de que le hace falta un 70% en el 2018 a un 80, a un 85% en 2019. O sea que peor, entre más años pasan, está más riesgo de iliquidez. ¿Sí? Ya tiene que mirar cómo soluciona exactamente. Pero en el corto plazo, con la actividad solita, no lo va a lograr. O sea, esta empresa necesitará financiarse de otra manera si no quiere caer en riesgo de quiebra, de iliquidez. Ahí es donde empieza la decisión. Si tiene activos suficientes para cubrirlo. Bueno, por ahora vamos únicamente con el punto de liquidez, ¿cierto? Y hasta dónde vamos. Con el activo corriente, es decir, inventarios, cuentas por cobrar, inversiones, efectivo, CDTs, no le alcanza. O sea, esta empresa por ahora, en el manejo del corto plazo está mal manejada. Porque ¿cuál es el ideal financiero? Que lo corto plazo pague lo que yo debo a corto plazo, lo que tengo. En este caso estoy al revés. Lo que tengo no me alcanza para pagar lo que debo en el corto plazo. Entonces, por ahora nuestro diagnóstico financiero va inclinado hacia esa conclusión, ¿no? Apoyándonos en todo lo que hemos hablado en estos 3 indicadores. Ajá, correcto. No, sin vender los inventarios, únicamente los inventarios. Ujú, sí. O sea que esto es, si una empresa en el COVID se tiene que liquidar y no puede vender los inventarios, ¿qué va a hacer? Mire, está en la mala. El 85% que debe
no lo podría pagar porque no tiene inventarios. O en el año 2018 era el 70%. Respecto el tema del corto plazo. Listo, obviamente, como les decía, el diagnóstico financiero es completo, tengo que tener muchos argumentos, pero hasta lo que vamos aquí, ese podría ser el diagnóstico. No tiene con qué pagar las deudas, está en posible riesgo de liquidez. Ahora vamos con la rotación del inventario. No, porque las cuentas por cobrar están aquí en el activo corriente. Tendría que revisar de dónde saca recursos y le queda el activo fijo, es decir, le quedan la propiedad, planta y equipo, o le queda endeudarse, volverse a endeudar con los socios o con los capitalistas. Esa es la solución que tiene. No, la rotación de cartera no le afecta porque esa la estoy teniendo en cuenta aquí. Mire que estoy incluyendo el activo corriente y el activo corriente incluye la cartera. Y así yo, miren que eso es precisamente lo que está diciendo la prueba ácida. No venda los inventarios, pero cobre la cartera, cobre las inversiones y pague, no le alcanza. Si cobra toda la cartera, coge toda la plata que tiene el banco y coge todas las inversiones, apenas logra reunir 665 millones y debe 4.000. Solamente alcanza a cubrir el 14% de lo que debe. Listo, ahora vamos a ver la rotación de inventario. Entonces, para la rotación de inventario, teníamos que tener el costo de la mercancía vendida y los inventarios promedio. Y adicional tenemos que sacar el valor del inventario promedio, que es igual al inventario inicial menos el inventario final dividido 2. Entonces vamos a hacer la rotación del 2018. Tengo el costo de la mercancía vendida. ¿De dónde lo saco? Del estado de resultados. Entonces, costo de venta del 2018. Lo voy a dividir sobre los inventarios promedio. Bueno, entonces tengo que calcular primero el inventario promedio. Entonces, ¿qué va a coger aquí? El inventario inicial del año 2018. Bueno, ese me falta darles ese dato acá, porque tengo el del 2019. Bueno, entonces, con la información que tenemos, únicamente podemos hacer la del año 2019. ¿Por qué? Porque el inventario inicial de un periodo es el final del anterior. Entonces, para poder saber el inventario inicial del año 2018, necesito el final del 2017. Ese dato no lo tenemos. Entonces, únicamente puedo trabajar la rotación durante el año 2019. ¿Cierto? Entonces, aquí corrijamos. Solamente puedo hacer 2019. Entonces, voy a coger el costo de la mercancía vendida del 2019. El inventario promedio será el inventario inicial del 2018, perdón, del 2019, que es el final del 2019, menos el final del 2019. Ese me va a dar el inventario promedio. Ahora sí podré hacer la división y me va a dar que la rotación, y ese sería el inicial del 2019. No, no. La fórmula es inventario inicial. Si estoy en el año 2019, ¿cuál es el inventario inicial? Con el que terminó el año anterior. O sea, el del 2018. Ajá. Menos el inventario final. Aquí me faltó hacer la división, ya te entendí.
de lo que tengo. Correcto. No, pero sí me faltó hacer aquí la división. Ya te entendí. Y lo divido entre 2. ¿Listo? Entonces, al hacer la división correspondiente, me da que el promedio, el inventario promedio, es 1.200 millones, ¿cierto? Ese es el inventario promedio. Ahora, ese valor de inventario promedio lo aplico en la fórmula de rotación de inventario. Costo de la mercancía vendida dividido los inventarios promedios. Me da 0.9. Este indicador lo que busca es que sea mayor. No tiene una cifra mínima, es decir, aquí sí no tengo que es mayor que 1, mayor que 3, no. Pero entre mayor sea, es mejor, ¿cierto? Porque tiene la capacidad de vender lo que tienen inventarios. O sea, esta sí busca que sea muy similar. Entonces, miren que si vemos esto en términos de dinero, logró vender 1.132 o el costo fue 1.132 y lo que mantuvo en inventarios en promedio fue 1.200. Está muy cercano y por eso la relación casi queda 1. Nos dio 0.94. O sea que en tema de rotación de inventario, esta empresa está bien. La rotación no es el problema de la liquidez o de la posible liquidez, por lo que estoy viendo aquí. Ahora, miremos la de los días de inventario. Ajá, ajá, correcto. O sea que logró vender el 94% de sus inventarios. O sea que los inventarios los vuelve plata, no deja la plata ahí quieta. Sea que la vuelva efectivo o la vuelva a cuentas por cobrar, el problema de la liquidez no la aportan los inventarios, la está rotando. Sí. Entonces ahora lo que hacemos es los 365 dividido esa rotación, ese punto 94, aquí. Quiere decir, miren, como no es igual a 1, ¿cierto? Quiere decir que cada 387 días logra vender todo el inventario en promedio. No es igual a 1, entonces es un poquito más. Pero el ideal, por eso decían, por eso digamos que lo que buscamos es que esta rotación de inventario sea mayor. Entre más alto sea el número, pues mayor veces va a ser. Supongamos que esto aquí me dé, no sé, 3.65. Entonces imagínense, 365 dividido 3.65. Quiere decir que cada 100 días vende todos los inventarios. Por eso lo que busca el ideal de la fórmula de la rotación es que esto sea muy alto. Entre mayor sea este número, mayor efectividad tiene, ¿sí? Ese es el ideal, que esto sea muy alto. Sin embargo, yo no sé, no podría decir que esto es malo o es bueno porque yo no tengo cómo comparar este dato. En este momento estoy diciendo que la empresa vende cada 387 días todos sus inventarios. No puedo decir si es bueno o es malo, que frente a un año se demora más de un año en venderlos. Entonces ahí frente a ese dato es malo. Pero otra vez, si nos vamos al sector, no sé, si esto fuera una empresa de salud y bueno, en salud no me aplica inventarios. Supongamos que somos una empresa, la constructora, lo que les decía ahora. Cada cuánto se vende una casa en el sector. Entonces, ¿qué tendremos? ¿Cómo tendré que saber o interpretar si este dato es bueno o es malo respecto el sector? Entonces, tendremos que averiguar en el sector de la industria de aseo cada cuánto se rotan los inventarios. Yo diría que es un número malo, porque es una parte de comercialización. Además, perdón, de industria. Quiere decir que la industria, recuerden lo que les decía ahora, la industria no se dedica a tener inventarios en caja, en bodega. La industria vende sobre pedido para que otro sea el que almacene. El que comercializa es el que almacena los inventarios, yo no. Entonces yo estoy teniendo un problema, el que estoy dejando mi plata ahí quieta durante 387 días y soy de la industria, yo no soy sector comercial. ¿Cierto? Basado en el punto de vista y en la información que tengo de la empresa, yo podría afirmar que la iliquidez o el riesgo de liquidez que tiene
¿cierto? De acuerdo a lo que hemos hablado hasta ahora, también viene acompañado de un problema de rotación de inventario. Se demora muchísimo en rotar el inventario sabiendo que no es una empresa comercial. Es decir, la rotación debería ser mucho mayor. No debería quedarse con inventarios y menos tanto tiempo. En el tema de aseo no hay productos perecederos, entonces no hay problema en que se dañen. Sin embargo, cada día que tenga el dinero ahí quieto, pues es un día menos en que tendré con que responderle a los que les debo, aportarle a este dinero. No tanto más rotación, sino que dado la situación en la que estoy de liquidez, esto me está afectando. Pero evidentemente las de comercio tendrían que ser una rotación mínima, ¿cierto? O sea, yo sé que esta empresa industrial no puede llegar a cero, ni a, no sé, 30 días, que tiene que tener un stock, quizás se demore, pero el hecho, en el escenario que tengo de la empresa, donde los activos no me están alcanzando para pagar los pasivos, esto me está afectando. Esto está siendo parte de todo el problema que tengo y del posible riesgo de iliquidez. Listo, chicos. El tema de la rotación de cartera lo vamos a dejar para la próxima clase. El parcial que vemos la próxima semana, la cuarta semana, lo vamos a dejar hasta aquí, hasta rotación de inventario. Entonces, ¿qué nos hace falta, chicos? O pues, ¿cuál es la tarea de ustedes? Investigar y consultar más sobre la interpretación de las razones financieras. Listo. Yo ya les di como una explicación básica, pero hay que leer, pueden buscar las fuentes bibliográficas, el libro de Administración Financiera de Oscar León García. Bueno, hay muchas fuentes de información que encuentran ustedes en plataforma, ay, se me fue el nombre, en el plan de aula. Ahí hay varias fuentes de información que pueden consultar, varios libros donde se pueden apoyar, o pues en la web hay toda clase de información adicional, porque eso les va a dar como mucho más argumento a la hora de sustentar la cifra, ¿cierto? A la hora de lo que hemos hecho acá. El parcial será la próxima clase, o sea, la próxima semana, el próximo sábado. ¿Qué les queda de tarea? El taller que tienen plazo para subir hasta hoy o mañana, no me acuerdo, el que tienen en este momento trabajando, tendrán que hacerle todos estos análisis, o sea, todas las fórmulas, y agregar la interpretación. ¿Cierto? Como todo lo que yo les hablé en esta clase sobre esta empresa, lo tendrán que agregar ustedes en la empresa que estamos trabajando en casa. Vamos a llegar hasta este indicador, rotación de inventario. Y hasta ese mismo indicador será el parcial. El parcial va a ser virtual, va a ser en plataforma, va a ser un escenario donde, no sé, yo les daré un ejemplo, una estructura básica o les daré los datos, bueno, cualquiera así, y les voy a decir cuál es el total corriente, activo corriente de esta empresa, entonces ustedes lo armarán. Pues hay una opción de selección múltiple, ¿cierto? De acuerdo a las opciones. Eh, si según la información es correcto afirmar que el análisis vertical del costo de venta es el 60%, pues ustedes tendrán que calcularlo para saber si es el 60%, más o menos así es como el ejercicio. Adicional, les podré preguntar si con esos datos es cierto que la razón corriente es 0.5% y que la razón corriente significa tal cosa, falso o verdadero. O les pondré a colocar a ustedes la respuesta. Si la razón corriente es del punto 54, ¿qué significa? O interprete esa razón. Ya ustedes ahí les da el espacio para que coloquen su interpretación. Más o menos así, pues en cualquiera de esos escenarios puede salirles las preguntas del parcial. Sí, sí, sí. Henry, creo que ya te respondí la pregunta de cómo hacer el parcial. ¿Listo? Eh, el trabajo hasta hoy era simplemente hacer el análisis vertical y horizontal. Queda, digamos que les voy a montar el nuevo link para actualizar las razones financieras y la interpretación con el mismo ejercicio que ustedes ya venían trabajando. Listo, chicos. Igual yo les voy a montar también la solución.
Yo en la primera parte de la clase, apenas arrancamos, les mostré la solución del Excel del taller que ustedes están haciendo. Yo ya se los voy a volver a montar, pero se los monto mañana cuando se acabe el plazo de que ustedes carguen el ejercicio. ¿Listo? Y pues se pueden comparar y revisar de pronto qué les quedó mal o qué tienen que reclasificar para que trabajen sobre el que, pues sobre la solución adecuada y les den los activos corrientes como son y los pasivos corrientes como son. Listo. Hasta el próximo sábado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la próxima clase lleguemos a la primera parte y eh, ustedes me compartan pantalla o me muestren las dudas puntuales que tengan de cómo fueron resolviendo las razones financieras del ejercicio que tienen para trabajo en casa. Porque sobre ese mismo va a ser el parcial, pues sobre esa misma dinámica, sobre ese trabajo, los análisis vertical, horizontal y razones financieras. La otra semana. Correcto. Sí, correcto. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces nos encontramos entonces la próxima semana. Primero, como les digo, aclaramos las dudas que tengan sobre la interpretación, los análisis y lo que hayan complementado en la lectura. Chicos, es muy importante que lean al respecto para poder que tengan mucha más capacidad argumentativa sobre los datos, sobre lo que estamos trabajando. Listo. Porque recuerden que pues ustedes tienen un gran trabajo independiente, que es el 80% del módulo, y en esta parte hay que leer mucho, hay que leer varios casos o varios ejercicios de aplicación de interpretación para ir cogiendo como mucho más eh, argumentos de sobre qué pasa o qué significa con cada dato que voy hallando. Entonces, por ahora vamos a enfocarnos en estos primeros razones de liquidez. Bueno, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase.